pesar que puede haber también de otras causas que van a ser menos frecuentes. Vamos a hablar de la hepatopatía alcohólica, consumo excesivo y prolongado de las bebidas alcohólicas, una de las principales causas de las hepatopatías. En primera instancia, la alteración que se va a dar a nivel del hígado va a ser la esteatosis hepática, el hígado graso en un 90%. Posteriormente va a formarse lo que es la hepatitis alcohólica y al último va a ser lo que es la cirrosis. Los primeros vecinos aparecen en un 90%, ¿ya? Quienes deben enabundarse y lo han hecho largo tiempo, ¿no? Pero esta esteatosis hepática va a progresar en un porcentaje mucho menor a lo que es la hepatitis alcohólica. Esto con la abstinencia del alcohol puede revertir. La esteatosis hepática puede revertirlo si es que dejan de beber. El pronóstico de la hepatopatía alcohólica grave es sombrío. La mortalidad en sujetos que tienen una hepatitis alcohólica y cirrosis, una vez que se diagnostica, es alrededor del 60% a los 4 años. Si siguen bebiendo la hepatitis alcohólica, se va a ir de un 50% por lo menos a la cirrosis alcohólica, entonces los pronósticos son sombríos. Si bien se considera que el alcohol es una hepatotoxina directa, solo el 10-20% del alcohol termina mostrando una hepatitis alcohólica. No se sabe la explicación de qué es esta aparente paradoja, pero compré la explicación comprando los factores facilitadores. El género representa mucho más en las mujeres, es mucho más que se va a presentarse en las hepatopatías alcohólicas que en los hombres. O sea, con la menos cantidad de bebida alcohólica que van a tomar en el mismo tiempo, o sea, con la mitad. Si los hombres van a tomar entre lo que es 40 a 80 gramos, entonces las mujeres con la mitad pueden llevar a una hepatopatía por una hepatitis alcohólica. La cantidad de bebida ingerida, la duración del consumo de alcohol constituye un factor más importante en riesgo de la aparición de la hepatitis alcohólica. No hay tanta certeza sobre la importancia del tipo de bebidas alcohólicas, si es vino, si es licor, ¿no? Ni el patrón de consumo diario del lapso pero la lesión del hígado progresa y supera la etapa de hígado graso. Al parecer necesita otros factores que siguen sin definirse por completo. En este caso, el género determina otros de los factores que estaría representando que en estos pacientes, entonces, género femenino va a presentar con mayor frecuencia la hepatitis alcohólica en relación al hombre. Las mujeres están más predispuestas a la lesión hepática alcohólica que los varones. En general, el tiempo que tarda en desarrollar enfermedad hepática guarda relación directa con la cantidad de alcohol consumido. Un vino, la cerveza, 113 ml de vino, o 24.8 ml de licor, con 80% de alcohol, todos contienen 12 gramos de alcohol. Si consideramos esta cantidad de bebida, 13 ml es un vaso, ¿cuántos ml tiene? Un vaso de cerveza. 200, ¿no? Si son 12 gramos. Entonces, para llegar a un porcentaje de 80 gramos, ¿cuántos vasos necesitaríamos tomar? Unos 4 o 5. Y las mujeres, unos 2 o 3 vasos, ¿no? Así que las meseras de los locales que piensan mucho, ¿no? Sobre este. A ver, siempre me invitan, pues, ¿no? Ya. Un gran desarrollo de la hepatopatía alcohólica grave en los varones consume mayor de 60 a 80 gramos de alcohol durante 10 años en esta proporción. Mientras que la mujer, para llevar a eso, va a ser 20 a 40 gramos diarios, ¿no? En menos porcentaje. La ingestión de 160 gramos día se acompaña a un incremento de 25 veces al padecer cirrosis alcohólica. Es probable que la diferencia entre el género en el metabolismo gástrico hepático del alcohol junto con factores hormonales mal conocidos sería por qué en las mujeres se está presentándose con mayor frecuencia. Se ha planteado que la alimentación, en particular, incrementa la lesión hepática por el consumo abundante de grasas y el efecto protector del café incluye de manera parcial la aparición de los cuadros particulares. Cantidad. En cantidad, entonces, tenemos los varones 40, 80,
de alcohol puede llevar a un hígado graso. Si va a hígado graso y posteriormente a hepatitis alcohólica, una proporción de 160 gramos día durante 10 a 20 años puede llevar a una hepatitis o una cirrosis. En las mujeres, en el mismo tiempo va a ser, pero con menos cantidad de alcohol, con la mitad. Mayor a 20 gramos de alcohol al día, probablemente las bebidas al día, eso sea la causa que puede llevar en las mujeres. Si es 40-80, las mujeres va a ser con menos, de 20 a 40 pueden llevar a ese tipo de alteraciones hepáticas. Los pacientes que tienen hepatitis C, ya desde ya es hepatitis C, es lo que va a llevar a la cirrosis hepática, ¿no? En un 80%. Si son bebedores, entonces con mucho más frecuencia van a presentarse en un paciente con hepatitis C. Aspecto genético, el dimorfismo genético puede incluir deshidrogenasa alcohólica, el citocromo P452E1 y se asocia al alcoholismo. Desnutrición: no es necesaria la desnutrición para que sufra daño por alcohol, pero la obesidad y el hígado graso, por el efecto carbohidrato, el control transnutricional, síntesis y transporte lípido pueden ser factores importantes para llevar a esto, para precipitar esto. Aquí hablamos de lo mismo entonces de los pacientes con hepatitis C, que es la hepatitis que va a concluir, ¿no?, con hepatopatía crónica, un 80%. Si son bebedores de alcohol, consumo moderado de alcohol, de entre 20 a 50 gramos día, ¿no?, el riesgo de llevar más rápido a la cirrosis hepática o cáncer hepatocelular. Además de ingestión de mayor a 50 gramos, los pacientes infectados con hepatitis C disminuyen la eficacia del tratamiento retrovirales a base de interferón. No se conoce por completo la patogenia de la hepatopatía alcohólica. El alcohol es una hepatotoxina directa, pero la ingestión inicia diversas reacciones metabólicas que incluyen las respuestas hepatotóxicas finales. ¿Qué es lo que sucede? El metabolismo hepático del alcohol desencadena un proceso patógeno conocido la producción de adductos tóxicos, de proteínas, aldehídos, la generación equivalente de reductores que induce la lipogénesis y inhibe la oxidación de ácido graso, endotoxina oxidativa, actividad inmunitaria, la liberación de citoquinas proinflamatorias, la lesión hepática resultante. De todo este proceso, entonces, va a haber activación de las citocinas proinflamatorios, factores necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6. Estos al posterior entonces van haciendo, estimulando a las células hipoestrelladas para que comiencen a cambiar de función y empiecen a producir lo que es el colágeno. Factor necrosis tumoral y las otras la endotoxinemia derivada de la favorece la apoptosis y necrosis de los hepatocitos. Activación de las células estrelladas que produce colágeno son fenómenos fundamentales para la fibrogénesis en el hígado. La anatomía patológica del hígado graso es la respuesta histológica inicial más frecuente al incremento del consumo de alcohol. Acumula la grasa, los hepatocitos perineurales, coinciden con los procesos de deshidrogenasa de alcohol, principal enzima encargada del metabolismo de estas sustancias. En estos pacientes con consumidores de alcohol, entonces, empiezan a acumularse lípidos, ¿no?, utilizar colesterol a nivel de los hepatocitos, lo que va a llevar a la formación de lo que es el hígado graso, lo alcohólico. Hay hígado graso alcohólico y hígado graso alcohólico también. La aparición de hepatitis, determinadas características patológicas como mitocondrias gigantes, fibrosis perivenular, grasas macrovesiculares, se relaciona con la lesión hepática progresiva. La transición entre el hígado graso y el desarrollo de hepatitis alcohólica es poco clara. La característica fundamental de hepatitis alcohólica es la lesión de los hepatocitos que se manifiesta en la degeneración valor, necrosis de las placas infiltradas polimorfos nucleares, fibrosis de los espacios perivenular y perisinusoidales en los espacios de DC. Las manifestaciones clínicas en la hígado graso alcohólico. Las manifestaciones clínicas hígado graso alcohólico, que un 90% de todos los que consumen bebidas alcohólicas va a llegar a esto, ¿no? Pero esto puede ser reversible si dejan de tomar, ¿no? Si no dejan de tomar, entonces va a ir progresando a hepatitis alcohólica y al final a la cirrosis alcohólica, Entonces, de inicio, hepatomegalia, ¿no?,
molestia en el cuadrante superior en el hipocondrio derecho, náuseas y raras ocasiones puede haber ictericia. La manifestación entonces vamos a tener hepatomegalia, ¿no? Dolor, hipocondrio derecho, náuseas y en ocasiones puede haber ictericia. En estos pacientes puede haber también alteraciones de lo que son las, en esos pacientes hiperlipidemias, o sea, hipertrigliceremias, hipercolesterolemias, ¿no? Las bilirrubinas va a ser ocasionales, no va a haber tanto, y las transaminasas levemente alteradas. En el hígado graso, por tanto, ¿qué vamos a encontrar? Transaminasas levemente alteradas, ¿no? Aparte de las transaminasas, colesterol, triglicéridos, van a estar aumentados, y otro que va a estar ocasionalmente la ictericia, una ictericia discreta o nada, ¿no? Y el dolor hipocondrio derecho y los náuseas. Esa es la característica, va a ser entonces en el hígado graso. Es difícil distinguir entre hígado graso alcohólico y no alcohólico, a menos que se pueda verificar el consumo de alcohol. Entonces tiene que hacer anamnesis en el paciente, qué tiempo toma bebidas alcohólicas y en qué proporción está consumiendo bebidas alcohólicas, para poder catalogar como hígado graso tipo alcohólico, ¿no? Porque por ecografía algunas cosas no lo van a poder diferenciar de cuáles. La hepatitis alcohólica se asocia un amplio espectro de manifestaciones clínicas mucho más manifiestas vamos a encontrar en las hepatitis alcohólicas. Aparte de haber dolor abdominal en el hipocondrio derecho, mucho más mucho más manifiesto, como un agudo, estamos hablando de hepatitis. También vamos a encontrar fiebre de la angiectasias ictericia, sí ya vamos a encontrar, ¿no? Dolor abdominal en el hipocondrio derecho, mucho más marcado. Fiebre, ictericias de la angiectasias. En esos pacientes con hepatitis alcohólica, ya las transaminasas va a ser alteraciones mucho más marcadas. ¿Me entienden? 4 o 5 veces a los parámetros normales por encima va a subir. Aparte de las transaminasas que van a estar mucho más marcadas, también vamos a encontrar ya la ictericia. Ictericia sí vamos a encontrar. Si la experiencia es directa, pero como está inflamado el hígado, también los canalículos al comprimir hace que aumente también las fosfatasas alcalinas, ¿no? Aparte de lo que puede tener hipercolesterolemia y hipertriglicéridos. Lo otro va a ser hipertensión portal ascitis hemosacrohepatis, esto cuando ya va a ir a una cirrosis alcohólica, cirrosis hepática alcohólica. Enfermos de hígado graso alcohólico se identifican a través de pruebas. Aquí hablamos de qué típico de laboratorio, las transaminasas están aumentadas. Incremento leve de las transaminasas, acompañado de hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, a veces de hiperbilirubinemia. Entre lo que es hepatitis alcohólica, al contrario, las transaminasas están sumamente elevadas, de 2 a 7 veces puede aumentar, ¿no? 4 5 veces, ¿no? Sumamente elevados, rara vez superan los 400 unidades internacionales. Va a haber hiperbilirubinemia, es frecuente, acompañada además de la fosfatasa alcalina. Fosfatasa alcalina acompañada de hipertriglicéridos y hipercolesterolemias, pero también en estos pacientes puede haber también la hipoalbuminemia y coagulopatías son frecuentes en hepatopatías avanzadas, alcohólicas avanzadas. Aquí el hígado, para que llegue aquí, ya tenía que beber durante ya mucho tiempo, ¿no? Para que pueda llegar a este nivel, a este estado. La ecografía ayuda a detectar el infiltrado grasas del hígado de su tamaño. El pronóstico de los individuos en Estados Unidos que tienen hepatitis alcohólica presentan tasas de mortalidad a breve plazo mayor al 50% en 30 días. Puede haber la aparición cuando hay la alteración de la coagulopatía, en este caso aumento del tiempo de protrombina, anemia, ¿no? Hipoalbuminemia, hiperbilirubinemia. Si a esto lo sumamos insuficiencia renal, hepatorenal, ascitis que va a tener, entonces el presagio de hepatitis alcohólica va a ser grave en este caso. La función discriminante que se calcula
¿no? Función discriminante para ver la gravedad de la hepatopatía alcohólica, ¿no? Lo cual la gravedad, el pronóstico sombrío va a ser cuando la función discriminante va a ser mayor a 32 en porcentaje. Esa función discriminante, ¿no? Hay fórmulas ya en sus celulares, pueden buscar y directamente es para poder colocar, ¿no? Ya no estamos utilizando las fórmulas como los por 4.6 por tiempo de cuestión prolongada, más tiempo de testigo, más bilirrubina, etc. Sino directamente buscan esto, ¿no? Y se va colocándose, ¿no? Entonces tenemos la bilirrubina, tiempo de trombina y el tiempo de trombina referencia y otro de paciente. Y cuando se saca, entonces directamente te va a dar la referencia. Cuando el valor va a ser mayor de 2 puntos, se relaciona con mal pronóstico. Eso sería entonces en un paciente con hepatitis alcohólica o paciente con cirrosis alcohólica. Cuando está la función discriminante mayor a esto, entonces estamos, ¿no?, con el pronóstico malo, ¿no? Función de acuerdo a esta prueba. Bueno, como hay función discriminante, también va a haber las otras, ¿no? Clasificación de MEL mayor a 21, que se asocia a la mortalidad importante de hepatitis alcohólica. La presencia de ascites, hemorragia por varices, encefalopatía o síndrome hepatorenal necesita un mal pronóstico ominoso, ¿no? Desde ya paciente con hemorragia intestinal, ascites o cursando encefalopatía o falla renal, una hepatorenal, es un pronóstico ominoso. Aparte de esta función discriminante mayor a 32, otro que se utiliza también MEL mayor a 21. Y esa prueba, ¿no?, también hay una MEL correcta donde hay que rellenar y de acuerdo a esto vamos a sacar la función, digamos, cuánto va a ser, mayor, igual o mayor a 21 va a ser esto, ¿no? Donde también se va a utilizar, ¿no?, de acuerdo a los parámetros, se va colocando la bilirrubina, la creatinina y el INR, cuánto está de INR. INR normal, ¿cuánto sería? Normal, ¿entre cuánto se maneja? Entre 2 a 3, ¿no? Por debajo de 2, ¿no? Ahora, por debajo de 3, entonces está hipercoagulado. Y está, entonces aquí, de acuerdo a eso, se va colocándose. En los pacientes, ¿cómo creen que va a estar? Aumentado, ¿no? Aumentado estaría, ¿lo ven? Esa alteración de la coagulación y el INR va a ser entonces aumentado. Bueno. Tratamiento de la hepatitis alcohólica. Entonces, la abstinencia absoluta mejora las tasas de supervivencia y de capacidad de reversión de las lesiones histológicas sin importar la presentación clínica. Referir a estos pacientes al programa de Alcohólicos Anónimos. Durante la evaluación del tratamiento de atención debe dirigirse a nutricional y psicológico. Bueno, Alcohólicos Anónimos ahí tienen sus especialistas, psicólogos y nutricionistas tienen para evitar esto, ¿no? Dado esto, sugiere que el mecanismo patógeno de hepatitis alcohólica incluye liberación de citocinas y perpetuación de la lesión medio de procesos inmunitarios. Entonces, ¿no?, va a haber reacción de a nivel del hígado, va a haber la liberación de las citocinas y eso puede perpetuar, ¿no?, los procesos inflamatorios en los pacientes, ¿no? Factor necrotumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, todo eso se va a liberarse como daño hepático que está sucediendo y eso es lo que va a activar a las células citoestrelladas para que pueda hacer la fibrosis pulmonar. Ahora, se ha estudiado de manera ampliada el uso del glucocorticoide en el tratamiento de hepatitis alcohólica. Sujeto con hepatitis alcohólica grave definida una función discriminante mayor a 32 o MEL igual o mayor a 20, recibir 40 miligramos de prednisona, ¿no?, durante 4 semanas, después va disminuyendo progresivamente. Los criterios de exclusión va a ser en pacientes que tengan hemorragia intestinal y insuficiencia renal, hepatitis. En esos casos estaría la exclusión de ese uso de glucocorticoides. La importancia de la expresión del factor necrotumoral en la actividad del receptor de lesión hepática alcohólica ha
conducir a un estudio de inhibición factor necrosis tumoral en lo que la administración de glucocorticoides para el tratamiento de hepatitis alcohólica. Entonces, otra también es inhibir al factor necrosis tumoral. Un inhibidor inespecífico, en este caso la pentoxifilina, prolonga la supervivencia del tratamiento de hepatitis alcohólica grave, cuando está con esa hepatitis alcohólica grave. No tanto así los anticuerpos monoclonales que neutralizan el factor necrosis tumoral. Con esto se puede llegar a complicar para incrementar las muertes por infección o insuficiencia renal en ese caso, ¿no? Entonces, aquí nos está dando una primera alternativa, nos está dando corticoides, ¿no? La hepatitis alcohólica, siempre, ¿no? Ubicándonos de la mayormente en función determinante mayor a 32. Pentoxifilina. La cisosis es ahora, eso sería de la hepatitis alcohólica. Ahora, la cisosis es un trastorno que se define por características patológicas y tiene muchas manifestaciones clínicas y complicaciones, algunas de las cuales deben ser letales. Esto es más evidente en tratamiento satisfactorio de hepatitis crónica, sin embargo, la resolución fibrosa también se observa en pacientes con hemacromatosis que han tratado en forma satisfactoria la hepatopatía alcohólica que han suspendido el consumo de alcohol. Sea cual sea la causa de la cisosis, las características patológicas consisten en aparición de fibrosis de un grado tal que produce distorsión estructural, ¿no? Que se van a formar nódulos de regeneración. Nódulos de regeneración en los hepatocitos, ¿no? Granulaciones microgranulares y macrogranulares. Estos dan lugar al resultado de disminución de la masa del hepatocelular y por tanto la alteración de la función, lo mismo la alteración del flujo sanguíneo. En las esteatosis hepática, bien, presencia de grasa alrededor del hígado, ¿no? En la hepatitis alcohólica su nombre es itis, entonces como estaba el hígado, estaba aumentado de tamaño. Muchos de los hepatocitos ya murieron, está fibrosándose, en este caso se está trayendo ya como piedra se vuelve el hígado, ¿no? Por eso estamos hablando, ¿no? Disminución de la masa hepatocelular y otro que estamos hablando también, alteración de la función, porque ya no hay muchos hepatocitos que están funcionando. Y también otra es alteración del flujo sanguíneo, hígado fibrosado, igual hipertensión portal. La estimulación fibrosa ocurre cuando se activan células estrelladas, lo cual conlleva la formación de mayor cantidad de colágeno y los compuestos de la matriz extracelular. Las manifestaciones clínicas de la cisosis son resultado de cambios patológicos, reflejan la gravedad de hepatología. La mayoría de los patólogos valoran el grado y la satisfacción de la lesión mediante análisis muestras de biopsia hepática. Las complicaciones de la cisosis se necesita el tratamiento específico. ¿Qué complicaciones va a haber en las cisosis hepáticas? Primero, en S2, hipertensión portal, disfunción hepatocelular. Hipertensión portal, hígado fibrosado. ¿En qué se va a traducirse la hipertensión? Hígado fibrosado, ¿en qué se va a traducirse? En una hipertensión portal. La hipertensión portal, ¿a qué va a llevar? Varices esofágica, también ayuda a la citis y también esplenomegalia, ¿no? Entonces, cuando hay hipertensión, esplenomegalia, varices esofágicas y asitis. La disfunción hepatocelular. Al no funcionar hepatocelular, ¿qué es lo que está produciendo? Ictericia, porque no convierte insulina indirecta, tan normal no está convirtiendo ya. Trastorno de coagulación, tiempo de protrombina va a estar alterado, ¿no? Hipoalbuminemia, y contribuye también a la encefalopatía hepática portosistémica. La disfunción hepatocelular va a llevar, por tanto, ¿no? A hipoalbuminemia, alteración de coagulación, a la ictericia y también a la encefalopatía hepática. Diferentes causas de cisosis. Causas. Lo más frecuente es la cisosis alcohólica, otro cisosis por hepatitis viral, cisosis biliar, cisosis cardíaca, de causa desconocida criptogénica, ¿no? Enfermedad de Wilson,
cirrosis autoinmunitarias, entonces diferentes causas de tipos de hepatitis. Los más frecuentes lo que tenemos es las hepatitis alcohólicas. Consumo crónico excesivo de bebidas alcohólicas ocasiona diferentes tipos de hepatopatía crónica, hepatitis alcohólica y la cirrosis alcohólica. Primero llevará hígado graso alcohólico, ¿no? Después hepatitis alcohólica y la cirrosis alcohólica. Consumo crónico de alcohol produce fibrosis sin que ocurra inflamación y necrosis concomitante. La cirrosis alcohólica, los nódulos generalmente tienen mayor a 3 milímetros, micronodulares, y menor a 3 milímetros, la cirrosis alcohólica. Y si son macromodulares, van a ser mayor a 3 milímetros, ¿no? En los hígados grasos, mayormente vamos a encontrar las formas macronodulares, mientras en la cirrosis hepática, micronodular. Si es que un informe van a leer en una ecografía abdominal, imagen micronodular, para el hepático, entonces vayan pensando en una cirrosis hepática, micronodular. Etanol se absorbe en mayor parte del intestino delgado y menor en el estómago. Alcohol deshidrogenasa gástrica inicia el metabolismo del alcohol. 3 enzimas. Alcohol deshidrogenasa citosólica, sistema microsómico oxidado de etanol y catalasas peroxidasas. La mayor parte del etanol ocurre por medio del alcohol deshidrogenasa para formar acetaldehído, lo cual es una molécula muy reactiva que puede tener múltiples efectos. Unirse con proteína, formar proteína acetaldehído adulto. La ingestión de etanol incrementa la acumulación intracelular de triglicéridos, aumenta la captación de ácidos grasos y reduce la oxidación de ácidos grasos y la secreción de lipoproteínas. Esto se va a traducirse entonces en primer momento en esteatosis alcohólica, esteatosis hepática alcohólica. Se altera la síntesis de las proteínas, glucosilación y la secreción. La lesión relativa de la membrana de hepatocito ocurre en consecuencia de la formación de especie de oxígeno reactivo. La acetaldehído es una molécula muy reactiva, se combina con proteína acetaldehído va a formar adultos. En consecuencia se producen citocinas profibrinógenas que inician, se perpetúan, activan a las células estrelladas y las células estrelladas se empiezan a producir lo que es colágeno. Si se produce lísis de hepatocitos con un aumento de producción de almacenamiento de colágeno, aunada a una destrucción constante de hepatocitos, el hígado se contrae y se retrae, fibrosado. Pacientes con hepatopatía alcohólica presentan síntomas no específicos como dolor vago en el hipocondrio derecho, fiebre, náuseas, vómitos, anorexia, malestar general, ¿no? Con hepatopatía alcohólica, y además presentan ictericia. Estos sí presentan ictericia en relación de lo que es esteatosis hepática. Otra posibilidad que tenga complicaciones más específicas de hepatopatía es la hepatopatía crónica con ascitis, edemas o hemorragias en la porción superior del tubo digestivo. Y al final otro es la encefalopatía. En la exploración física en pacientes con cirrosis, ¿qué van a ver? Hígado vaso suele estar aumentado de tamaño, hiperesplenismo. Otros datos: ictericia, eritema palmar de la angiectasia, hipertrofia de la glándula parótida, hipoproteísmo digital, emaciación muscular, ascitis y edemas. Y aparte de varones, disminución del pelo corporal, ¿no? Y las ginecomastías. Las mujeres con cirrosis suelen producir irregularidades menstruales, algunos pueden presentar amenorreas. Anemia por hemorragia del tubo digestivo crónico. Si es por hemorragia, será pues una anemia microcíclica, pero también por deficiencia nutricional va a ser por falta de vitamina B12, ¿no? Pacientes que no se alimentan durante mucho tiempo, son alcohólicos, entonces también podemos encontrar en otras ocasiones, si no tienen por hemorragia, entonces podemos encontrar también anemias megaloblácticas. Hiperesplenismo, causada por hipertensión portal, ¿no? Como consecuencia de hiperesplenismo, vamos a encontrar también trombocitopenias en los pacientes encontrados, ¿no? Plaquetas bajas.
anemia hemolítica, no síndromes bien, ¿no? Presente en virus de hepatitis alcohólica. Plaquetas reducidos, ya hablamos por el hiperesplenismo. La bilirrubina total sérica puede estar normal o puede estar aumentado en casos avanzados. La bilirrubina directa a menudo se encuentra un poco alta en pacientes con bilirrubina total normal. Bueno, la ictericia, dependiendo de la gravedad del paciente, va a estar alterada. Cuando está en las hepatitis alcohólica, en ese momento que está cruzando, mucho más aumentada va a ser, ¿no? Luego puede disminuir un poco, pero de acuerdo a la gravedad de la cirrosis que tiene, estos van a ser variables. Mayormente en él se encontraba entonces la ictericia, las bilirrubinas aumentadas. Alteración del tiempo de protrombina, a menudo están prolongados, por lo general no responde a filtraciones de vitamina K cuando ya son grandes. Habitualmente el incremento de concentración sérica de transaminases ocupados sobre con consumo de alcohol, los niveles de transaminasas van a estar aumentadas. Diagnóstico: se considera que los pacientes tienen alguna de las manifestaciones antes mencionadas. En la evaluación física, estudio laboratorial, tienen hepatopatía alcohólica. En el ser considerar descartar las otras formas de hepatopatía crónica, hepatitis vírica, hepatitis metabólica, autoinmunitaria, etc. Valorar la relación causal del consumo de alcohol. Otro es, en la cirrosis hepática, sería entonces la biopsia hepática, ayuda a confirmar el diagnóstico, pero por lo general cuando los pacientes presentan hepatitis alcohólica todavía no es hábito, todavía continúa con el hábito alcohólico, se propone la biopsia, ¿no? hasta que entre en la abstinencia, por lo menos durante 6 meses, para después determinar el grado de la alteración que tiene ese parénquima hepático. Los enfermos han tenido complicaciones de cirrosis y siguen bebiendo. La supervivencia a 5 años es menor al 50%. O sea, se van a morir. Rápido. Tratamiento: cirrosis alcohólica. Lo primero es la abstinencia del alcohol. El enfermo necesita un buen estado nutricional, supervisión médica a largo plazo a fin de tratar las complicaciones adyacentes que pueden presentar. Complicaciones: ascitis, edemas, hemorragias de los varices, encefalopatía. En ocasiones, cuando no hay infección, se administra glucocorticoides de pacientes. Esto ya acabamos de mencionar hace ya. No siempre la función discriminante mayor a 32, ¿no? Que determinando, ¿no?, cómo está esa función del hígado del paciente. Otros tratamientos que se han utilizado, aparte de los corticoides, mencionar corticoides nuevamente, se debe dar, ¿no?, durante un mes y después va bajando gradualmente. Otra alternativa que mencionamos hace rato era la pentoxifilina, como inhibidor inespecífico de factor necrosis tumoral, ¿no? Estudios recientes se han utilizado inhibidores de factor necrosis administrados por vía parenteral como infliximab y etanercept, ¿no? Los primeros resultados no han mostrado efectos secundarios, no obstante no se observó una mejoría de la supervivencia. Se ha utilizado esteroides anabólicos, propioxina, antioxidantes, colchicina, pero no muestran alguna ventaja clara. Bueno, como hay hepatitis alcohólica, ¿no?, ya para la hepatitis por virales, por las pruebas vamos a ver si tiene hepatitis C, hepatitis A, hepatitis B, que tiene o no. Si está con cirrosis y hepatitis C, va a ser la causa de eso, ¿no? Pero también hay otras hepatitis autoinmunitarias o hepatitis que muchas veces no sabemos la causa, de dónde, de qué origen está viniendo. No es relación medicamentosa, no es relación viral, no es relación alcohólica, etc. Entonces, otra alternativa es buscar el tipo, si es tipo autoinmunitario, ¿no? Si no es esto, es decir, entonces hepatitis reconocida tipo, ¿no? Bueno, aquí en este tipo de hepatitis, la biopsia hepática nos muestra una infección inflamatoria importante. Para establecer el diagnóstico, entonces, más que biopsia ante todo, entonces, en este tipo de hepatitis, claro, que la biopsia nos va a decir el hígado fibrosado, ¿no? Pero la causa vamos a poder determinar a través de anticuerpos antinuclear
y anticuerpo contra músculo liso, ANA y asma. Con eso entonces vamos a determinar que es de tipo autoinmunitario, cada vez más frecuente en individuos con encefalopatía esteatosis hepática no alcohólica, evoluciona la cirrosis. En su grupo importante padece esteatosis no alcohólica y evoluciona una fibrosis cirrosis acentuada. Tratamiento con la complicación de la cirrosis en consecuencia de hepatitis autoinmunitaria de la esteatohepatitis no alcohólica similar a los otros tipos de la cirrosis. Esto ya pasamos. Llegamos. Ya hablamos de hipertensión portal, así técnica hablando de ¿sí? Bueno, ¿qué hora es? ¿Sí? Lo más sobresaliente. Yo sé que están cansando. Así es acumulación de líquido en cavidad abdominal. Causas frecuentes, así es la hipertensión portal relacionada con cirrosis, ¿no? Sin embargo, puede haber también ascitis en causas malignas, neoplasias, causas infecciosas, etc. La patogenia, la presión de hipertensión portal contribuye a la aparición de ascitis en los cisóticos. Hay un incremento de resistencia intrahepática que va a llevar a la hipertensión portal. Pero también hay vasodilatación, sistema esplácnica, que aumenta la afluencia venosa portal. Esas dos causas, esas dos anomalías, ocasionan aumento de producción de linfa esplácnica. Factor vasodilatador como óxido nítrico son causas de vasodilatador. Cambios hemodinámicos originan retención de sodio, desencadena la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El mismo caso de que por hipertensión portal, transudar hepático, hipertensión portal, que está llevando también a nivel esplácnico, ¿no?, a ver el líquido hacia el tercer espacio, hacia la cavidad peritoneal. Por una parte, esa baja de presión también está llevando a una percepción de presión baja a nivel renal. Si hay baja percepción renal, entonces, ¿qué va a pasar con el sistema angiotensina-aldosterona? La renina, ¿no? Entonces se desencadena el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Al final, ¿qué se absorbe? Sodio. ¿Y por detrás del sodio? Ah. Bueno, es un círculo vicioso, ¿no? Los cambios en hemodinamo originan la retención de sodio. En el tercer la activa el sistema renina-angiotensina y aparición líquida aldosterona. Se activa el sistema renina-angiotensina. La retención de sodio produce acumulación de líquidos y la expansión del volumen de líquido extracelular, lo cual conlleva la formación de edemas periféricos y ascitis. La hipoaluminemia y la reducción de la presión oncótica plasmática también contribuye a la difusión del líquido de compartimiento vascular hacia la cavidad peritoneal. Incremento del líquido del perímetro abdominal. A menudo se acompaña la aparición de los edemas periféricos, los edemas miembros inferiores. Aparición de la ascitis suele ser gradual y es muy sorprendente que algunos alumnos esperen tanto tiempo y se distiendan tanto antes de buscar la atención médica. Los pacientes en general tienen mínimo 2 a 3 litros. El líquido ascítico es masivo, va a alterar funciones respiratorias y los individuos van a tener dificultad respiratoria. Diagnóstico en el examen físico, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar el abdomen? Globos. ¿Qué más van a encontrar? Circulación colateral. Signo de medusa, ¿no? Bueno, en el examen físico eso van a encontrar la impresión. A la percusión va a haber macidez, ¿no? Bueno, por ecografía nos va a determinar de que sí hay presencia de líquido ascítico. Se puede detectar grados útiles de ascitis por medio de la ecografía o la tomografía. Cuando los pacientes presentan ascitis por primera vez, se recomienda llevar a cabo una paracentés diagnóstica a fin de caracterizar el tipo de líquido que hay, exudado o transudado. En los cisóticos hay transudados y exudados.
Cuando hay aumento de las proteínas, ¿qué va a ser? ¿Exudado o transudado? Exudado. Poca proteína, transudado. Bueno, en los cisóticos, ¿cuál de los dos va a haber? ¿Exudado o transudado? Exudado. Transudado. En los cisóticos es transudado, ¿no? Los cisóticos, concentración de proteína en líquido acético es muy baja. La mayoría de los personas tienen una concentración de proteína en líquido acético menor a 1 gramo por 100 ml. Bueno, cuando el gradiente de concentración sérica albúmina con el gradiente de concentración del líquido acético, ¿no? Albúmina del plasma dividido con el albúmina del líquido acético es mayor a 1.1 gramos por 100 ml, es muy probable que la causa de ascitis sea de hipertensión portal. Esto suele ser en caso de cisóticos. A ver, si quieren pueden sacarlo aquí. Imaginemos que en el plasma, ¿cuántas proteínas quieren poner? Calculadora. En el plasma. Ya, 13 proteínas poner. Dividido. En el líquido acítico, ¿cuánto de proteína da? 2 poner. Dividido. ¿Cuánto da? 1.5. 1.5. ¿Es mayor a 1.1 o menor? Mayor. Si es mayor, entonces es un transudado. Si va a ser menor, va a ser exudado. Sobre eso mismo, poner a ver cuánto era, 2 dividido sobre 4, ahora poner 4 de proteínas. 0.5. Es menor a 1.1, en este caso infeccioso o maligno, exudado, ¿no? Mayor proteína. Bueno, cuando el nivel absoluto de polimorfos nucleares es mayor a 250 litros, habrá que pensar en la posibilidad del líquido acítico que está infectado en un exudado. Los pacientes con pequeño volumen de ascitis, por lo general, puede tratarse con sustitución de sodio en la dieta. Entonces, los ascíticos, poco sal, restricción hídrica, ¿no? Y si no va a ir resolviendo con esto, recién se va a ir entonces a los diuréticos, glucemida y auxiliar de potasio espironolactonas combinado. Bueno, si no se resuelve con esto, y es mucho, siempre por último lo van a hacer para sentencia. El problema de cisosis con ascitis es favorable y algunos estudios han demostrado que menos del 50% de pacientes sobrevive 2 años después de iniciar el ascitis. Iniciada de ascitis es poco, ¿no? Una vez cisótico que tenga ascitis, casi el 50% a los 2 años ya se muere. Puede haber peritonitis espontánea. Ese es su ascitis, de ese paciente que es exudado o transudado. ¿Cuál era? Transudado. Pero esto puede volverse peritonitis espontánea, ¿no? Es una complicación frecuente grave de ascitis que se caracteriza por inversión espontánea del líquido acítico sin un origen intraabdominal. Translocación bacteriana en la causa. Mecanismo va a ser de que consiste en la microflora intestinal atraviesa el intestino hacia los ganglios linfáticos mesentéricos y esto ocasiona bacteriemia y siembra bacterias en el líquido acético. Entonces esto va a ser por una ocasión peritonitis espontánea. Causa común frecuente va a ser E. coli, ¿no? Si es la translocación intestinal cámara, pero puede haber otras variedades entre coliridans, aureus y enterococcus, como gran fastidios. Bueno, el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea se establece con la muestra de líquido, tiene recomendación de neutrófilos mayor a 250 células por litro. Y además, el tratamiento lo que se supone a este paciente, ¿no? Su clínica va a ser fiebre, alteración mental, incrementos de cuento leucocitario, dolor abdominal, etc. El tratamiento, cefalosporina, cefotaxima. Síndrome hepatorenal es una forma de insuficiencia renal
funcional sin patología renal. ¿Qué hora es? 45. Ahí ya. Ocurre en un 10% de los pacientes con cirrosis avanzada e insuficiencia hepática aguda. Este paciente presenta alteración notable de la circulación renal arterial en los sujetos con un síndrome hepatorrenal. Esta incluye un aumento de resistencia vascular y se acompaña de reducción de resistencia vascular periférica. Hay hepatorrenal tipo 1, tipo 2. Hepatorrenal se caracteriza por alteración gradual de función renal y una disminución importante de la clearancia creatinina, de la depuración de creatinina, en 1 o 2 semanas después de su presentación. Tipo 2 se caracteriza por disminución de la tasa de filtración glomerular y un incremento concentrado de creatinina, pero es muy poco, muy estable y conlleva un mejor pronóstico. Entonces, el pronóstico va a ser el de tipo 1. Solución de esto va a ser siempre y cuando se resuelva la parte hepática, la insuficiencia hepática. En otras palabras, actualmente el paciente se trata con midodrina o agonista.com, peotide, y albúmina intravenosa. Por deber tratamiento ha sido difícil y antes se utilizaban dopamina o análogos de prostaglandina como fármacos vasodilatadores renales. Actualmente están utilizando eso, ¿no? Bueno, la solución sería en este caso el trasplante renal para salir de todo eso. Porque el síndrome hepatorenal tipo 2 pronóstico es desfavorable, a menos que se lleve a cabo un trasplante en un periodo breve. La encefalopatía hepática es una complicación grave de la hepatopatía crónica y se define en términos generales una alteración del estado mental en función y el funcionamiento cognitivo. En la lesión hepática con insuficiencia hepática fulminante apareció en encefalopatía, es un requisito para el diagnóstico de insuficiencia fulminante. La encefalopatía es mucho más frecuente con la hepatopatía crónica. Las neurotoxinas derivadas del intestino que no son eliminadas por el hígado debido al cortocircuito vascular, disminución de la masa hepática, llevan al encéfalo y ocasionan síntomas por de encefalopatía hepática. Como habíamos dicho de la encefalopatía hepática, una de las teorías que menciona es lo que es, ¿qué es lo que el amoníaco? ¿Cómo era el amoníaco? ¿De dónde venía? Principalmente tracto intestinal. ¿Qué consumimos? Proteínas, carbohidratos, lípidos, ¿o no? Las proteínas se degradan, ¿no?, en aminoácidos. Las bacterias que tenemos en el tracto intestinal, esos ponen las albuminas, los desalinan. Como resultado va a ser la cantidad. Entonces, al absorberse en las bebidas intestinales, se absorben, ¿no?, carbohidratos, lípidos, proteínas, bueno, los aminoácidos, junto con los aminoácidos, la amoníaco también se va a absorberse por la vía portal al hígado. ¿Y el hígado qué tiene que hacer? Los hepatocitos. Al amoníaco, ¿qué tiene que hacer? Convertir en urea y desechar, ¿no? ¿Qué pasa con el hígado fibrótico? No puede cumplir esa función de convertir en amonio. Entonces deja que pase a la circulación general, o por circulación colateral directamente va a ir a la circulación general. De alguna manera el amoníaco va a aparecer en la circulación general, ¿no?, ya sea pasando por el hígado directamente, ¿no? Si bien entre columna de hepatocitos están los sinusoides hepáticos y alrededor de esos espacios perisinusoidales, pero en espacios perisinusoidales, las células citoespeciadas lo rellenan del tejido fibrótico. Por tanto, hay una capilarización donde la sangre que llega por el espacio sinusoidal se pasa del alma hacia la vena central, sin intervención de comunicación con el hepatocito que normalmente tenía que hacer a través del espacio perisinusoidales. Como está fibrosa, entonces pasa a la circulación, o bien por la circulación colateral directamente. Bueno, es una de esas entonces sería el amoníaco, lo que estaría llevando. Amoníaco, encefalopatía, como pero la correlación entre la gravedad de hepatopatía mayor aumenta con el amoníaco. Por eso cuando hay encefalopatía, ¿no?, si estamos pacientes con ese carácter, estamos sospechando peligros en la sangre amoníaco. Otros compuestos metabólicos que contribuyen a aparecer en encefalopatía, algunos neurotransmisores falsos o mercaptanos también pueden haber.
La insuficiencia hepática aguda y los cambios de estado mental ocurren en un lapso de semanas. Se observa edema cerebral que en pacientes con encefalopatía grave se acompañan de edema y sustancia gris. Puede haber también edema cerebral. Herniación cerebral, las complicaciones temidas, edema cerebral, insuficiencia hepática aguda, y el tratamiento tiene propósito de disminuir edema con manitol y aplicando administración prudente de líquidos intravenosos. Otra alternativa también puede haber encefalopatía de edema cerebral o utilizar manitol. Lo que decíamos era del amoníaco, ¿no? Entonces, estos pacientes con encefalopatía, ¿no? El sensorio que tienen va disminuyendo, o sea, se van desconectando de su estado normal que tienen, se vuelven letárgicos, incluso en coma van a entrar los pacientes, ¿no? Lo que se explica es de que el amonio estaría actuando en los receptores de neurotransmisores inhibidores. En este caso, GABA es un inhibidor, los estimulantes. Entonces, como si fuera inhibidor, estaría sobre estos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? Los efectos van a ir bajando, ¿no? Pacientes con confusión muestran cambios de personalidad. De hecho, pueden estar violentos, difíciles de tratar, también pueden tener mucho sueño, dificultades para despertarse, somnolencia, y al final entran en coma y después se mueren, ¿no? Si no hacemos nada. Se busca dar desmorzar en el tubo digestivo y se hidrata en forma apropiada del enfermo con electrolitos, debe determinar normalidad. En enfermos suele haber asterexis. Esta se desencadena haciendo al paciente extienda los brazos, doble la muñeca hacia atrás, ¿no? Y con la maniobra del individuo de encefalopatía tiene movimientos súbitos de la muñeca hacia adelante. Diagnóstico de encefalopatía es clínico y un médico experimental es quien debe de conocer y conjuntar todas las manifestaciones que puede tener este paciente. Pero si algunos espaldos más pueden pedir aquí, sería entonces la sangre, ¿qué pediría? Amoníaco, encefalopatía hepática. El tratamiento es multifactorial e incluye tratar factores desencadenantes mencionados con anterioridad. A veces el único que se necesita hidratación, posesión de equilibrio hidroelectrolítico. Antes de considerar la reducción de proteínas alimentarias en encefalopatía, sin embargo, antes se consideraba retirar totalmente todas las proteínas de la dieta, ¿no? Entonces, últimamente actualmente de que si se retira proteína vegetal mantener, el animal se retira, o sea, proteína vegetal, Santa Cruz tenemos soya, ¿no? Soya. Bueno, por tanto, se recomienda sustituir la proteína animal por proteína vegetal en los pacientes con encefalopatía difícil de tratar, ¿no? Tampoco le vamos a quitar toda la proteína en adelante, porque si un paciente con qué va a alimentarse, no, hipoalbuminemia, todo está. Bueno, para fundamentar el tratamiento de encefalopatía, además de considerar los fenómenos desencadenantes, se administra lactulosa, un disacárido no absorbible, se produce acidificación medio-colónica. Explicábamos la lactulosa, las enemas, va a ser con la finalidad siempre de limpiar el tracto intestinal, para evitar ya de que se siga absorbiéndose qué cosa. El amoníaco, ¿no? El amoníaco está ahí. Entonces, por una parte, si es una forma aguda, pueden poner en dieta hipoproteica, pueden poner, ¿me entiendes? Si quieren ser más cuidadosos, pueden poner dieta a base de proteínas vegetales, ¿me entiendes? Pero están en el apuro de que ese paciente salga de sus patologías, ¿no? Entonces, lactulosa, limpiar el intestino. Después, aparte de la lactulosa, los antibióticos que no se absorben bien a menudo se utilizan como fármaco complementario para pacientes antes de difundir la lactulosa, la administración de neomicina metronidazol. Se han empleado para reducir estos efectos secundarios cada uno. La neomicina insuficiencia renal y la ototoxina metronidazol, neuropatías periféricas. Bueno, otra
alteraciones que también va a haber en el paciente con encefalopatías hepáticas, hepatopatías, es la alteración de qué? Trastorno de coagulación, tiempo de proteína. Entonces, darle vitamina K. La función plaquetaria suele ser anormal. El paciente con hepatopatía crónica, además de un corresponde, la plaquetopenia va a ser como consecuencia de hiperesplendismo. Ahí quedamos entonces.